la segunda fase es la fase verdaderamente de generación de energía, con dos reacciones donde se genera directamente el ATP y una reacción de deshidrogenación donde se libera un NAD reducido que en condiciones aeróbicas le va a proporcionar 6 ATPs, ¿no es cierto? Porque son 3 ATPs por vuelta, entonces como son dos sustratos que se metabolizan, serían 6 ATPs, ¿no? Esa es la fase, entonces, las dos fases de la glicólisis. Bien, ¿cómo se regula la glicólisis? Es pensar por qué motivo la célula necesitaría frenar la oxidación de la glucosa. Cuando hay gran cantidad de energía, por supuesto, esto frena a la piruvato quinasa, frena la fosfofructoquinasa, cuando hay cantidad de energía. Cuando falta energía es porque la célula se está acumulando de ADP o de AMP. Por eso que estas dos estimulan a las reacciones de la fosfofructoquinasa y la piruvato quinasa. Recuerden que son 3 enzimas alostéricas que son reguladas y que son las principales enzimas por las cuales se establecen los mecanismos de regulación de la glicólisis. ¿Cuáles son las 3 enzimas alostéricas? La hexoquinasa, que acá la vemos como un modulador como el fosfo inorgánico, interfiere, ¿no? La estimula, pero el exceso de glucosa 6-fosfato la inhibe. Entonces es un regulador alostérico y eso evita que se forme más glucosa 6-fosfato. Claro, si hay más producto, ¿para qué se va a formar? El efecto del producto, la concentración del producto inhibe a la enzima, ¿no? Y acá sucede lo mismo con la fosfofructoquinasa, inhibida por el ATP, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que el AMP la estimula. Y acá hay un metabolito importante que vamos a conversar de dónde sale, la fructosa 2,6-bifosfato. Vamos a ver que a partir de la fructosa 6-fosfato, normalmente da origen a la fructosa 1,6-difosfato. Pero en este interín da un intermediario transitorio que es la fructosa 2,6-difosfato. ¿Para qué se forma esto? Para acelerar más la reacción. O sea, cuando viene la reacción acá, en vez de ir de frente, va acumulando este producto. ¿Para qué? Para que este producto acelere todas las glucosas que vienen detrás y acelere esta reacción de la fosfofructoquinasa. Entonces, como ustedes comprenderán, la regulación de la glucólisis es en base a la modulación de la actividad de sus 3 enzimas alostéricas, la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Entonces recuerden, 3 enzimas reguladoras alostéricas. Vuelvo a repetir, la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. La glucólisis se incrementa cuando en el citosol hay aumento de la AMP. Cuando hay aumento de la AMP, se incrementa la glucólisis. Y como les decía hace un momento, cuando aumenta este intermediario, que es la fructosa 2,6-difosfato, también aumenta la glicólisis. Son mecanismos de regulación de la velocidad de la glucólisis, de la vía glicolítica. Y por supuesto disminuye cuando se eleva el ATP. Cuando se eleva ATP significa que hay energía en la célula. Entonces, ¿para qué va a haber más glicólisis? La ATP inhibe, ¿no?, a las enzimas alostéricas. También al final, como el piruvato, como vamos a ver, tiene que ver con la formación de citrato, el citrato también podría inhibir la glicólisis, así como un aminoácido llamado alanina. Entonces, son mecanismos que regulan la glucólisis. Y acá ustedes pueden ver, colocando de ejemplo, ¿no?, la hormona del glucagón, que ya le hemos hablado anteriormente, que es una hormona antagónica a la insulina, ¿no? Recuerden que el glucagón lo que hace es evitar la hipoglicemia y favorece la hiperglicemia, que se acumule más bien en la sangre y que no entra a la célula. Entonces detiene la glucólisis, ¿no? Y al detener la glucólisis, la vía va acumulando glucosa sola y esta sale de la célula. Y por eso se acumula en sangre. Ese es el glucagón. Y también incrementa la actividad de una vía metabólica que vamos a comentar, que es la gluconeogénesis. Es decir, la formación de glucosa a partir de elementos no glucídicos. Eso lo vamos a comentar dentro de un momento. Bien, esta es una gráfica de la regulación de la glucólisis por inactivación de la hexoquinasa.
¿Cuándo? Cuando la glucosa 6-fosfato se acumula por efecto alostérico en un lugar que no es en el centro activo de la enzima, inhibe a la enzima. Entonces la enzima suelta el sustrato, que es la glucosa en este caso. Acá se grafica claramente entonces cómo la glucosa 6-fosfato es un modulador alostérico. ¿Cuándo actúa esto? Cuando se va acumulando en sangre. Es decir, cuando la glucosa ya se convierte en glucosa 6-fosfato y esta se acumula, entonces le dice a la célula, ya no quiero más, ¿no? Entonces, por efecto alostérico, inhibe a la exoquinasa para que ya no fosforile la glucosa. Esa es una manera gráfica de entender el efecto alostérico de la glucosa 6-fosfato. Y del mismo modo, ¿no? Como el ADP, ¿no? Acá ustedes pueden ver la disminución del ADP, ¿no? Favorece pues la activación de la fosfofructoquinasa, ¿no es cierto? Entonces, el ADP viene acá, actúa en un centro activo y al actuar en el centro activo aumenta la afinidad enzima-sustrato, o sea, por la fructosa 6-fosfato. Entonces, ¿por qué? Porque el ADP es como si no hubiera energía, ¿no? Recuerden, el ATP es lo contrario. Si aumenta la concentración de ADP en el citosol, digamos, esto pues va a condicionar el efecto de la oxidación o no oxidación de la glucosa. Bien, acá hay un resumen. Entonces acá está la piruvatoquinasa, que es inhibida por el ATP, el citrato, los ácidos grasos, la acetilcoenzima A, esta piruvatoquinasa activada por la fructosa 1,6-difosfato, el ADP y el AMP. La fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa regula el flujo de glucosa 6-fosfato, ¿no? Y la exoquinasa regula la entrada a la vía, ¿no? Porque es la primera reacción de fosforilación y es inhibida alostéricamente por la glucosa 6-fosfato. Recuerden que niveles altos de NAT reducido detiene la vía glicolítica. Niveles altos de NAT reducido. Eso es lógico, ¿no? El pensamiento, si estamos formando NAT reducido en la vía glicolítica y ve la célula que hay acúmulo de esto, va a detener la vía glicolítica. El NAT reducido. Entonces, estos son importantes mecanismos de regulación de la glicólisis. Bien, les había comentado el papel regulador de la fructosa 2,6-difosfato, ¿no? Entonces, y acá en la gráfica se ve claramente. La reacción va de la fructosa 6-fosfato hacia la fructosa 1,6-fosfato con el intento de formar una molécula de 6 carbonos, ¿no? Pero con 2 fósforos para dividirse en triosas. Ese es el objetivo de la primera fase de activación. Esta reacción es alostérica, ¿no? Y está regulado por el ATP, AMP, ADP, citrato y la fructosa 2,6-difosfato. Miren, lo que está en verde estimula y lo que está en rojo le inhibe. De esa manera se aumenta o disminuye la reacción de la fosfofructoquinasa, especialmente el papel de la fructosa 2,6-difosfato. ¿De dónde sale la fructosa 2,6-difosfato? De la misma fructosa 6-fosfato, ¿no? Utiliza una fosfofructoquinasa 2 y origina que se forme la fosforilación, pero en el carbono 2 y se forma, en vez de formarse la 1,6, se forma la 2,6, pero se forma transitoriamente para que con el intento de acelerar la reacción de la catalizada por la primera fosfofructoquinasa 1. Entonces, y por supuesto es hidrolizada, ¿no? Por otra enzima que es la fructosa 2,6-difosfatasa que está acá, ¿no? Entonces, la presencia, el acúmulo de fructosa 2,6-difosfato acelera esta reacción de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato. Bien, acá está de manera gráfica también, ya incluyendo al glucago, ¿no? Porque el glucago lo que hace es consumir energía, ¿no? De tal manera que hay una activación de una proteína quinasa dependiente de AMP cíclico que hace pues que se active o inactive la fosfofructoquinasa, ¿no? Entonces, si la fosfofructoquinasa se activa, eso provoca pues, o se inactiva, va a provocar un incremento de la fructosa 2,6-difosfato o una disminución de la 2,6-difosfato. En este caso, por el aumento del glucago, ¿no? Se va a activar la fructosa fosfofructoquinasa
la hidrolasa, mejor dicho, la fructosa 2,6-difosfatasa, y esto va a degradar la fructosa 2-difosfato y por eso desacelera la reacción, inhibe la glicólisis y estimula la gluconeogénesis, ¿no? Por otro lado, si no hay glucago, entonces ahí sí se activa la fosfofructoquinasa, ¿no? Porque se aumenta la fructosa 2,6-difosfato. Y esto estimula la glicólisis e inhibe la gluconeogénesis. Por eso es que el glucago inhibe a la glicólisis. ¿Por qué inhibe la glicólisis? Porque disminuye la fructosa 2,6-difosfato y por lo tanto la glicólisis desacelera por disminución de este componente intermediario que se forma dentro de la misma vía glicolítica. Entonces, tenemos hechos muy importantes con la vía glicolítica, ¿no? Que señalar, ¿no? Por ejemplo, los eritrocitos para la síntesis ATP. Es importante porque no tienen mitocondrias. ¿De dónde va a sacar energía el eritrocito si no tiene mitocondrias? Lo saca de la vía glicolítica, porque estos no tienen ciclo de Krebs. Toda célula que no tiene mitocondria no tiene ciclo de Krebs. Hay células que tienen gran cantidad de mitocondria. Por ejemplo, el miocardio. Las células miocárdicas tienen gran cantidad de mitocondria, pero esas mitocondrias funcionan siempre y cuando haya oxígeno y tiene poco citosol. Entonces ya se imaginarán que la habilidad que tiene la célula miocardia al infarto, ¿no? El infarto no solamente es porque se ocluye el vaso sanguíneo, sino que disminuye el oxígeno. La explicación es que disminuye el oxígeno, ¿no? Como consecuencia, y al disminuir el oxígeno, altera el funcionamiento del ciclo de Krebs. Entonces, al no haber oxígeno, debería tener un metabolismo anaeróbico, es decir, para que la glicólisis siga funcionando de un medio anaeróbico. Pero la célula miocárdica tiene poco citosol y al tener poco citosol, tiene poca actividad glucolítica. De tal manera que la célula miocárdica tiene poca tolerancia a la hipoxia, poca tolerancia a la falta de oxígeno. Ese es un ejemplo práctico de cómo uno debe entender la importancia de la vía glicolítica. En el músculo esquelético, por otro lado, es eminentemente como productor de energía, ¿no? Aún en condiciones anaeróbicas le permite pues obtener energía. Y en el tejido adiposo, recuerde que provee energía, pero además le provee de hidroxiacetona fosfato, que es un intermediario para la síntesis de triglicéridos. Entonces, acá ya el tejido adiposo le da otra utilidad a la vía glicolítica para formar grasas. En el hígado es fundamental como paso previo al ciclo de Krebs, como en muchas células. Además, puede generar precursores para la síntesis de ácidos grasos. Bien, entonces tenemos los productos finales de la glucólisis aeróbica, ¿no? Como producto final quedan 2 moléculas de piruvato. Recuerden, la vía glicolítica se convierte en una vía doble a través de la degradación de la fructosa 1,6-difosfato en 2 triosas, ¿no? El gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Y de ahí vienen 2 piruvatos al final. Y se produce un NAT reducido. El piruvato, que es el metabolito final, ¿no? Tiene una serie de destinos. El piruvato, cuando una vez la glucosa se convierte en piruvato, el piruvato tiene una serie de destinos metabólicos y que según la reacción que se originan, por ejemplo, el piruvato puede transaminar, ya vamos a ver qué es transaminación, y se convierte en un aminoácido. Puede ser carboxilado y se convierte en oxalacetato, que es un precursor del ciclo de Krebs. O puede descarboxilarse, porque tiene que deshacerse de un carbono para convertirse en acetilcoenzima A, que junto con el oxalacetato inician ciclo de Krebs. O finalmente, no menos importante, la fermentación láctica a partir del piruvato. Entonces, miren que son distintos destinos que tiene el piruvato en la célula, de acuerdo al tipo de célula. Y también tener en cuenta que si bien es cierto que la glucosa se oxida por su principal vía glicolítica hasta piruvato, siempre hay intermediarios. Este es un ejemplo más claro todavía, porque cuando llega la vía glicolítica al 1,3-difosfoglicerato, se puede convertir por una mutasa en 2,3-difosfoglicerato y esta conversión es más
frecuente, ¿dónde? En el eritrocito. El 2,3-difosfoglicerato, ¿por qué? Porque esto interviene en la afinidad del oxígeno, de la hemoglobina por el oxígeno. Recuerden, cuando se acumula el 2,3-difosfoglicerato, disminuye la afinidad hemoglobina-oxígeno y sucede lo contrario cuando, digamos, disminuye, ¿no? O disminuye, aumenta, eso afecta. Entonces, a esa formación transitoria de 2,3-difosfoglicerato, ¿de dónde viene? De la vía glicolítica. A eso se le ha llamado el shunt de Rappaport-Lubrin, que demuestra que la vía glicolítica no solamente es para producir energía. Miren, en este caso, en el eritrocito cumple un rol importante en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, acá está, esto ya lo hemos comentado. Y entonces, este es el esquema, el mapa, como diríamos, ¿no? Nosotros hemos visto cómo la glucosa se convierte en piruvato, ¿no? Acá está la vía glicolítica. ¿Cómo? Ahora vamos a ver dónde va a parar el piruvato. Ya sabemos de manera adelantada que el piruvato es un medio anaeróbico, no pasa a la mitocondria porque no hay oxígeno y deriva hacia lactato. Y esta fermentación láctica llevada por la deshidrogenasa láctica permite a la glicólisis seguir funcionando en condiciones anaeróbicas. Ya después vamos a ver cómo el piruvato pasa a acetilcoenzima A, ¿no? Y la acetilcoenzima junto con el oxalacetato inician esta vía metabólica que es conocida como ciclo de Krebs dentro de la matriz mitocondrial. Un ratito, quiero ver, creo que me he saltado. Un ratito, quiero ver, un ratito. No sé dónde está eso. Creo que lo puse. Acá está. A ver, vamos a ver si se ve esto. Esto quizás no lo escuchen. Me dicen si lo escuchan, por favor. ¿Me lo escuchan? ¿Lo llegan a escuchar? Sí, doctor. Ah, ya. El doctor está presentando un video porque solo se ve la diapositiva. Doctor, no se escucha nada. Se quedó en la diapositiva, doctor. Tienes que marcar.
¿No se escucha? No, doctor. No, doctor. ¿Cómo me dijeron que sí al comienzo? Les dije y me dijeron que sí. Alguien dijo sí, pero no. Alguien me dijo que sí. Pero no. Ahora no se ha escuchado nada. Y se ha quedado también congelado en la diapositiva. Bueno, qué pena. Entonces lo voy a colgar para que el delegado o la delegada Melissa se los pase, ¿ya? O lo tengan en la plataforma, ¿ya? Bien. Entonces, con eso hemos visto la primera parte de la glicólisis, ¿no? Y tengan en cuenta que la glucólisis puede ser anaeróbica o aeróbica, ¿no es cierto? Entonces, y va a depender de la presencia o ausencia de oxígeno. Ahora, hay que recordar que los otros monosacáridos de alguna manera se van a meter a las mismas vías de oxidación de la glucosa. Esto lo van a ver el lunes cuando revisen el metabolismo de la galactosa, cómo se introduce por diferentes vías metabólicas a la vía glicolítica. Y lo mismo la fructosa, cómo se absorbe, cómo se digiere y cómo llega a la glicólisis también. ¿De acuerdo? Entonces, eso no lo voy a tocar acá. Bien, como el piruvato tiene varios destinos, vamos a referirnos al destino directo hacia el ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que el piruvato inicie la formación del ciclo de Krebs? Porque ustedes tienen que imaginarse que cada célula, con cada glucosa que entra, se forman piruvatos y cada piruvato induce la formación de ciclos de Krebs. O sea, no es un solo ciclo, sino son tantos ciclos de Krebs como tanta cantidad de glucosa entra a la célula. Entonces ya se imaginarán cómo estará la célula, digamos, del punto de vista de su desorden metabólico, ¿no es cierto? Entonces, la descarboxilación oxidativa es una reacción necesaria para que el piruvato, utilizando NAT y coenzima A, se convierta en acetilcoenzima A y proporcione un NAT reducido y dióxido de carbono. Entonces, esta reacción permite que se descarboxile, que pierda carbono el piruvato y se convierta en acetilcoenzima A. Este es un complejo, pues, por supuesto, que implica, digamos, tres componentes que son los que están acá de la piruvato deshidrogenasa, pero que es la parte de la enzima. Acá lo importante es que, aparte de tener en cuenta las coenzimas, el producto final es la formación de la acetilcoenzima A, el NAT reducido y el CO2. Entonces, acá vemos que el piruvato puede dar origen a la acetilcoenzima A. Entonces, se inicia el ciclo de Krebs. ¿Cómo se inicia el ciclo de Krebs? A partir de la acetilcoenzima A. ¿Y de dónde viene el oxalacetato? El piruvato, como hemos dicho, puede originar también oxalacetato. Entonces, acá la idea es que cuando uno oxida glucosa, origina piruvato. Una parte del piruvato va a formar acetilcoenzima A y otro oxalacetato. Ya vamos a ver en los esquemas siguientes. Entonces, esta es la manera clásica como un carbohidrato favorece el inicio del ciclo de Krebs, porque produce al final piruvato y esto hace que en proporciones equivalentes se forme acetilcoenzima y oxalacetato e inicien el ciclo de Krebs. En cambio, cuando se oxida grasa, ahí no hay una proporción entre oxalacetato y acetilcoenzima. Ahí se forma más acetilcoenzima que oxalacetato. Y lo mismo sucede con los aminoácidos que forman oxalacetato y acetilcoenzima, pero no en la misma proporción que hace el piruvato. Por eso es que la mejor manera de inducir ciclos de Krebs es a través de los carbohidratos. Este es un mecanismo oxidativo que al final permite la formación de 3 NAT. Miren, o sea que hay 3 reacciones de deshidrogenación que son dependientes en NAT, una reacción de deshidrogenación que es dependiente de FAT, de la coenzima FAT, ¿no? Tenemos un NAT, 3 NAT y un FAT, y una sola reacción donde se produce ATP, ¿de acuerdo? Hay que recordar que el NAT reducido y el FAT reducido proveen electrones a la cadena respiratoria, ¿ok? Entonces, esto es importante porque
¿Cómo es que el NAT y el FAT producen energía? Es a través de la cadena respiratoria, porque en la cadena respiratoria se van a reoxidar a NAT y a FAT nuevamente. Y la cadena respiratoria funciona si hay oxígeno. Se ha hecho cálculos por cada mol de glucosa al final, usando el ciclo de Krebs, se forman 36 o 38 ATPs, depende de la cantidad y el medio aeróbico anaeróbico, que representa el 40% de la energía liberada, ¿no? Y el citrato, hay que tener en cuenta que es un intermediario del ciclo de Krebs, que además es fuente de carbono en la lipogénesis, o sea, para la formación de grasa es importante el citrato, ¿no? Entonces, esos son aspectos generales del ciclo de Krebs, que acá lo tienen, ¿no? Acá está el piruvato, que forma acetilcoenzima A, pero los ácidos grasos también forman. La diferencia es que el piruvato se forman acá dos piruvatos y se forman dos acetilcoenzima A. En cambio, en los ácidos grasos se forman tanta cantidad de acetilcoenzima A como número de carbonos que tenga el ácido graso. Recuerden que acá estamos hablando de una molécula de 3 carbonos, ¿no? Y acá estamos hablando de una molécula de 14, 20 carbonos. Es diferente. Entonces, cuando uno oxida más grasa, acumula más acetilcoenzima. Por eso es que el acúmulo de sustrato deriva hacia otra vía metabólica que vamos a ver, que es la formación de cuerpos cetónicos. ¿De acuerdo? Acá lo interesante es que la oxidación de glucosa promueve la formación de dos piruvatos y se forman dos acetilcoenzima y paralelamente el piruvato forma oxalacetato, de tal manera que el acetilcoenzima con el oxalacetato se condensa por la citrato sintetasa y forman citrato. Este citrato se deshidrata, forma cisaconitato, ¿no? Se deshidrata y se vuelve a hidratar, se acomodan las moléculas, se forma lisocitrato dispuesto a perder hidrogenión. Y acá viene una reacción de deshidrogenación por la isocitrato deshidrogenasa y esto va a la cadena respiratoria. También se pierde un dióxido de carbono, ¿no? Entonces, y se forma el alfa-cetoglutarato, que también tiene capacidad para perder más hidrógeno y pierde a través del NAT reducido. O sea, miren cómo se pierde hidrógeno, pero es captado por el NAT reducido. La siguiente molécula, succinilcoenzima A, que tiene un enlace ya de alto valor energético y eso permite liberar energía, inicialmente como GTP, pero al final termina como adenosintrifosfato y formando succinato. Y el succinato, otra reacción de deshidrogenación. Deshidrogenación que libera hidrógeno y esta vez ya no es capturado por el NAT, sino por el FAT. Y el FAT se reduce. Finalmente el fumarato, que incorpora agua, se convierte en malato y eso hace que tenga la capacidad también para que en la siguiente reacción pierda agua, porque recuerden que el agua es proporciona hidrógenos, ¿no? Entonces acá está. Y este hidrógeno se pierde en la reacción de deshidrogenación. Entonces tenemos en todo el ciclo de Krebs, ¿no? En todo el ciclo de Krebs revierte otra vez a oxalacetato para que esto sea utilizado en la siguiente versión de acetilcoenzima A. Entonces, el ciclo de Krebs produce, como se ha dicho, NAT reducidos, ¿no? NAT reducidos, ¿no? Produce FAT reducidos que van a la cadena respiratoria y producen ATP. Y hay una sola reacción donde se produce un ATP, ¿no? Solamente una sola reacción. Eso quiere decir que la producción de energía del ciclo de Krebs está más en base a las coenzimas reducidas que se producen y que son reoxidadas en la cadena respiratoria. Es decir, eso quiere decir que el ciclo de Krebs, al depender su producción de energía de la cadena respiratoria, quiere decir que depende del oxígeno. Cuando no hay oxígeno, no hay cadena respiratoria. Y si no hay cadena respiratoria, no hay ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, como muchas de las vías metabólicas, es dependiente de oxígeno porque nuestro metabolismo es fundamentalmente aeróbico. Y acá estamos de manera esquemática, una visión más general para que den otra manera de interpretar los aspectos metabólicos, como la glucosa entra a la célula ayudada por la insulina. Esta glucosa está en el citosol
¿no? Y por supuesto, si se quiere quedar en el citosol, se tiene que encarcelar. ¿Cómo se encarcela? Fosforilando a la glucosa. Se fosforila y se forma la famosa glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato que se va oxidando en la vía glicolítica, como hemos descrito, ¿no? Y ustedes ven que también es esta fase de activación, que es la fase de formación de la fructosa 1,6-difosfato con 2 fósforos para que se dividen 2 triosas y al final originen 2 piruvatos, ¿no? Entonces, el piruvato implica también la formación de piruvato, liberación de energía, y el piruvato a la mitocondria, y en la mitocondria, ¿qué hace? Forma acetilcoenzima A, y dentro de la misma mitocondria, el piruvato también lo que hace, perdiendo, digamos, incorporando CO2 en este caso, forma oxalacetato. O sea, tiene dos maneras dos destinos. Uno, descarboxilándose, formando la acetilcoenzima A, y otro formando el oxalacetato. O sea, si ustedes se dan cuenta, la glucosa al final, ¿en qué devino? Devino en la formación de oxalacetato y acetilcoenzima, que son los dos precursores del ciclo de Krebs, y ya se inicia el ciclo de Krebs dentro de la mitocondria. Esta es la manera, a modo visual, de cómo podemos ver cómo la glucosa se convierte en 2 piruvatos y cómo el piruvato induce la formación de ciclo de Krebs. Y acá ven otra manera, ¿no? La glucosa, cuando aumenta en el extracelular, la insulina lo capta y lo introduce a la célula, ¿no? Lo oxida, ¿no? Y fruto de la oxidación forma, ¿qué cosa? Al final se forma piruvato. El piruvato entra a la mitocondria y ese piruvato va a originar oxalacetato y va a originar, ¿qué cosa? Acetilcoenzima, ¿no? Fíjense cómo la glucosa origina los dos precursores de ¿qué? Del ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? Acá está, los precursores del ciclo de Krebs. Recuerden que la descarboxilación del piruvato acetilcoenzima A forma NAD reducido, y el NAD reducido de acá también se va a la cadena respiratoria, o sea que ahí son 3 ATPs más, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que ir sumando. Se une por condensación la acetilcoenzima con el oxalacetato y se forman todos sus hijitos, bueno, el citrato, ¿no? El isocitrato, el 2-cetoglutarato, el succinilcoenzima A, el succinato, el fumarato, el malato y nuevamente el oxalacetato. ¿De acuerdo? ¿Y cómo es que producen ATPs? Generalmente por las coenzimas reducidas ocasionadas por las reacciones de deshidrogenación utilizando cadena respiratoria. ¿De acuerdo? Utilizando cadena respiratoria. Y solamente hay una reacción directa que se produce ATP. De esa manera funciona el ciclo de Krebs. Y ustedes tienen que imaginarse que por cada molécula de glucosa que entra, y entran cientos de glucosas a la célula, dependiendo de qué célula es, se van a instalar cientos de ciclos de Krebs dentro de la matriz mitocondrial. Así que ya se imaginarán cómo de complicado es pues estos mecanismos de producción de energía. ¿De acuerdo? Y recuerden que en la cadena respiratoria se produce ATP y a la vez se libera el calor, como les mencioné, ¿no? En las primeras clases. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Acá hay un video que supongo que tampoco lo van a ver. A ver, me dicen si lo ven. Vamos a ver, no se ve, creo. Vamos a ver, pues. Tienes que dejar de compartir. Volver a compartir el video. ¿No les escucho? Tiene que dejar de compartir la pantalla y luego volver a Ajá. compartir el video. Ah, así es la cosa, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Vamos a ver si se puede, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver este video. Debe estar por acá. No está acá. A
a ver dónde está. Acá. En bibliografía. El ciclo de Krebs. ¿Ahora sí están viendo? No, doctor, deja de compartir y vuelve a compartir cuando ya puse el video. Ah, ya, espérese. No lo ven, ¿no? No, doctor. ¿No lo ven? Ha dejado de compartir. No, Tiene que volver a compartir no, pantalla. doctor. Ah, sí, lo que pasa es que no me agarra. No, me he equivocado de bandeja. Tiene que colocar compartir el escritorio. ¿Ahí se ve? ¿Se ve? Está cargando. ¿Ah? Sí, ya se ve. Sí, doctor. Sí se ve, sí se ve. Sí se ve. Ahí está. ¿Me dicen si se ve? Sí se ¿Me ve. confirman si se Se ve, ve? doctor. Sí se ve. Confirmado.
Se está escuchando, ¿no? Sí, doctor. Melissa no escucha, dice. No se escucha, doctor, solo se comparte el video. Sí, doctor, no se escucha. A ver, vean la imagen. Este es el succinato que encuentra al FAT. Da lugar a un Ya se forma el FAT reducido y queda el fumarato. El fumarato, a su vez, actúa para dar lugar al malato. En la reacción final, el malato encuentra un NADH+ y produce el último portador de energía, NADH, regenerando el oxalacetato. A lo largo de una serie de 10 reacciones escalonadas, el oxalacetato se transforma en distintos reactivos y se recicla otra vez a oxalacetato. En cada vuelta del ciclo se lleva energía a 3-NADH y un ATP. Y un FADH2 resulta expulsado junto con el dióxido de carbono. Los átomos de los dos carbonos que entraron en el ciclo se expulsan como dióxido de carbono. Así que la finalidad del ciclo de Krebs es producir energía útil y así la energía introducida como acetilcoenzima A fue transferida al ATP y los portadores intermedios. Tanto NADH como FADH2 llevan electrones activados que se utilizarán para almacenar energía en forma de ATP. Vamos a volver a la molécula original de glucosa y repasar su transformación. La generó 2 moléculas de piruvato, 2 ATPs y 2 NADHs. Los 2 piruvatos entraron en la descarboxilación oxidativa y produjeron 2 moléculas de acetilcoenzima A, 2 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de NADH. Como en el ciclo de Krebs participan 2 acetilcoenzima A, tengamos en cuenta que el ciclo da 2 vueltas. Ahora vamos a hacer lo que suele hacerse con los desperdicios: deshacernos del dióxido de carbono. Así que, hasta este momento de la respiración celular, la glucosa ha dado lugar a 4 ATPs y 12 impacientes portadores de energía. En el siguiente programa veremos cómo estos portadores intermedios de energía entregan una carga de ATP. Ya terminó, doctor, el video. Ya, listo. Ojalá que hayan podido ver algo del video. Bueno, la intención era esa. Bien, acá tenemos entonces, terminando los aspectos del ciclo de Krebs. Este es lo que yo les había enseñado, ¿no? Cómo es que la glucosa se convierte en piruvato y cómo se inicia el ciclo de Krebs, ¿no? Listo. Ahora, veamos lo que es la gluconeogénesis.
¿Qué es la gluconeogénesis? Es la síntesis de glucosa a partir de elementos no glucídicos. Por supuesto, esto se pone en actividad cuando no hay glucosa en sangre. Cuando la glucosa está bajando en sangre, se activa la gluconeogénesis en el intento de elevar y conservar la concentración de glucosa y en el intento de asegurar que haya glucosa al resto de tejidos cuando disminuye la principal fuente de energía. Entonces, es un mecanismo que permite sintetizar glucosa a partir de lactato, a partir de piruvato, a partir de algunos aminoácidos, a partir de glicerol, y es un mecanismo indispensable en el ayuno. Los niveles de glucosa así se mantienen para las células o tejidos glucodependientes gracias a este mecanismo de gluconeogénesis. Y en realidad viene a ser una vía contraria a la glucólisis, pero tiene que vencer 3 reacciones irreversibles que justamente son las 3 reacciones catalizadas por las 3 enzimas alostéricas. De tal manera que debe utilizar enzimas muy especiales. Y esas enzimas son las siguientes: la piruvato carboxilasa, la fosfoenol piruvato carboxiquinasa, la fructosa difosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Si ustedes se dan cuenta, va en vía contraria del piruvato al fosfoenol piruvato, a la fructosa 6-difosfato, a la glucosa 6-fosfato, y finalmente esta glucosa 6-fosfatasa saca el fósforo de la glucosa y la glucosa sale de la célula. Entonces son enzimas peculiares que se activan en el ayuno y que se inhiben en la etapa postprandial, por supuesto. Esto es un cuadro que menciona aminoácidos glucogénicos. O sea, hay aminoácidos que forman glucosa, ¿no es cierto? Entonces, este es un cuadro que están agrupados en el grupo de entrada, ¿no? A nivel del piruvato, a nivel del acetoglutarato, quienes entran, a nivel del piruvato, qué aminoácidos entran, a nivel del succinilcoenzima A, a nivel fumarato. O sea, utilizan intermediarios para meterse y revertir la vía. Viene la alanina, se convierte en piruvato y el piruvato a fosfonol piruvato y así va revirtiendo la vía hacia glucosa. Lo mismo sucede con la metionina, que se convierte en succinilcoenzina, de ahí viene el succinato, el fumarato, el malato, el oxalacetato, ¿no? Y el oxalacetato piruvato, y el piruvato revierte, ¿no? Entonces son maneras como estos aminoácidos se pueden convertir en glucosa, ¿no? Son glucogénicos. Acá se ve mejor el esquema de estos aminoácidos glucogénicos. Miren, el aspartato se convierte en oxalacetato y esto deriva en glucosa. El glutamato en alfa-acetoglutarato y va viendo por acá y ahí se convierte una vez en glucosa. Entonces son diferentes vías por las cuales, aprovechando intermediar del ciclo de Krebs, se meten. Esto revierte al oxalacetato, el oxalacetato forma glucosa y este es un mecanismo pues gluconeogénico a partir de aminoácidos, ¿no? También vamos a ver que hay aminoácidos cetogénicos que convierten se convierten en cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la clase de grasas. Bien, hay 2 ciclos donde interviene la gluconeogénesis y es importante recordarlo. El llamado ciclo de Cori y el ciclo de la alanina. ¿Qué es el ciclo de Cori? Esto se da fundamentalmente en el músculo, donde la glucólisis, ¿no? Ustedes saben que la actividad muscular lleva un gran consumo de glucosa y como ese consumo de glucosa extenúa el músculo, consume su oxígeno, al final termina en lactato, al no haber oxígeno. Entonces, al final del ejercicio se acumula el lactato y de alguna manera el lactato trata de regresar como glucosa porque sale y en el hígado, por gluconeogénesis, se convierte en glucosa. Y acá ustedes ven, la glucosa sale del hígado, es utilizado por el músculo, que es este tejido de acá, ¿no? Se oxida. Esta oxidación al comienzo es aeróbica, pero luego entra en fatiga muscular, se acumula el lactato, falta el oxígeno, este lactato sale a sangre, llega al hígado y revierte a convertir en glucosa. Entonces es el ciclo glucosa-lactato, ¿no? Este es el ciclo de Cori.
lactato, glucosa, lactato, lactato, glucosa. Es el famoso ciclo de Cori que se da durante la actividad física, pues, en la masa muscular. Y el ciclo de la alanina, en el cual interviene el músculo también, la glucólisis termina ¿en qué? En piruvato, y el piruvato por transaminación termina en alanina. La alanina va al hígado, y en el hígado, por gluconeogénesis, forma glucosa, pero también es utilizado para formar el nitrógeno. Se deshace del nitrógeno y forma urea a la vez, ¿no? Porque la alanina se forma así. Llega la glucosa al músculo, la glucosa forma piruvato, el piruvato va formando lactato, pero también algo se forma de alanina. Y la alanina también sale a la sangre, y esta alanina, para convertirse en piruvato, tiene que soltar el nitrógeno. Al soltar el nitrógeno, desencadena una vía metabólica que vamos a conversar más adelante y que termine en la urea. De tal manera que la alanina, en su intento de ir hacia la glucosa, se convierte en piruvato, suelta nitrógeno, que el nitrógeno termine en la urea. Se forman glucosa y urea. Por eso dice gluconeogénesis y ureogénesis, ¿no? Y la glucosa nuevamente sale al músculo. Es el ciclo alanina-glucosa o glucosa-alanina, o llamado simplemente ciclo de la alanina. Entonces, en el ciclo de Cori interviene el eritrocito también, ¿no? La glucólisis termina en lactato, y el hígado, por gluconeogénesis, recupera otra vez el glucógeno. Entonces, eso también se da en el eritrocito. En el ciclo de la alanina interviene el músculo, como hemos dicho, ¿no? Y se forman dos componentes, ¿no? Aparte de la glucosa, la urea, por ese mecanismo de transaminación o de pérdida de nitrógeno. Son dos ciclos, ciclo de Cori, ciclo de la alanina. Son mecanismos que permiten conservar glucosa al organismo cuando esto entra en deficiencia. Por ejemplo, en el ayuno, por ejemplo, en infecciones cuando no requiere glucosa, ¿no? O cualquier requerimiento se puede satisfacer a través de la gluconeogénesis cuando no hay el aporte necesario de esta fuente de energía a través de la dieta, por ejemplo. Bien, y finalmente vamos a repasar las vías alternas de la oxidación de glucosa. O sea, es cierto que la principal vía de oxidación de la glucosa es la vía glicolítica, pero hay vías alternas. Una de esas vías alternas es la famosa vía de las pentosas. Es una oxidación alterna de la glucosa que se inicia por la acción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Y en qué termina? En la formación de pentosas, ¿no? Y la formación de NAD-fosfato reducido. La ribulosa 5-fosfato forma parte de los nucleótidos como una pentosa. Miren qué importante, o sea, que la oxidación alterna de la glucosa participa en la estructura de los nucleótidos, y estos más tarde de los ácidos nucleicos. Se imagina la importancia de esta vía. El NAD-fosfato reducido, por otro lado, aumenta el poder reductor del citosol, y eso le da cierta capacidad antioxidante. En una segunda fase, las enzimas transcetolasa y transaldolasa transfieren carbonos de una molécula a otra, originando ya monosacáridos de diferente número de carbonos, ¿no? Esa es la vía de las pentosas. Fundamentalmente, producir pentosas para los nucleótidos y formar NAD-fosfato reducido que aumenta el poder reductor del citosol. Acá está esquemáticamente la glucosa, cómo se forma fosfogluconolactona, después la fosfoglucanato y finalmente la pentosa, ¿no? Que termina en ribosa 5-fosfato, que es utilizada por los nucleótidos y que estos más tarde forman pues los ácidos nucleicos, ¿no? La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa también puede ser un error genético, ¿no? El problema es que no permite la formación de NAD-fosfato reducido. Ese es un gran problema. Entonces, porque recuerden que esto le da el potencial antioxidante. Entonces, este es de gran importancia, especialmente en los eritrocitos, para mantener el glutatión reducido y así su capacidad antioxidante. Al no haber, entonces no puede contrarrestar el estrés oxidativo y se produce hemólisis. Por eso es que las personas que tienen genéticamente deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tienen en situaciones de estrés más facilidad de hacer hemólisis.
Eso se ve en pacientes que usan primaquina, que es un antimalárico, o en lo que se conoce como el fabismo, que es las personas que tienen, al consumir habas, tienen esa deficiencia de glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa por esta vicina que es altamente oxidante. Esto se llama fabismo, ¿no? Y la otra vía alterna de la oxidación de glucosa es la vía del ácido glucurónico. Qué importante es formar ácido glucurónico, ¿no? El ácido glucurónico se genera por oxidación de la uridindifosfatoglucosa, que es catalizada por una deshidrogenasa de la uridindifosfatoglucosa, ¿no? Y acá lo importante es que el ácido glucurónico interviene en el proceso de conjugación de sustancias como la bilirrubina y fármacos para facilitar la eliminación. Esta es una función del hígado. Ustedes van a ver en farmacología que una manera de eliminar drogas es a través del mecanismo de conjugación, sulfatación, etc. Pero la conjugación, que es un mecanismo de detoxificación importante del hígado, se hace gracias al ácido glucurónico. ¿Y de dónde viene el ácido glucurónico? De la oxidación alterna de la glucosa a través de la vía del ácido glucurónico, como ustedes ven acá, que es el producto que se forma esencialmente en esta vía. Pero hay que recordar que esta vía, a excepción de primates y cobayos y humanos, a excepción de esto, todos los miembros de la escala zoológica, a través de la vía del ácido glucurónico, forman ácido ascórbico. Lo que pasa es que el ser humano no tiene gulonolactona oxidasa, por eso no es capaz de formar ácido ascórbico. Pero los otros de las especies de la escala zoológica sí tienen esta gulonolactona oxidasa y forman ácido ascórbico a partir de la vía del ácido glucurónico. Entonces, imagínense cómo existe esa posibilidad de formar ácido ascórbico a través de la oxidación de glucosa por esta vía alterna, que es la vía del ácido glucurónico. Bien. Yo creo que acá nos vamos a quedar, ¿ya? Ok, acá nos vamos a quedar, ¿ya? Porque para que no avanzar mucho y tengan el lunes su clase de metabolismo de fructosa, galactosa, antes de hacer esta clase de glucógeno. ¿Alguna pregunta, delegada? Está claro, doctor. Bien, entonces el día lunes tienen su clase a las 3 de la tarde, delegada, ¿ya? Esta clase de las 3 de la tarde la van a tener con el profesor Eleazar Bravo, ¿ya? Y el martes ya conmigo a las 3 de la tarde, ¿ya? Está bien, doctor. Muy bien, nos vemos, gracias.